Sí, ¿verdad? Ya, muy bien. Muy bien, colega. Reiterarles el saludo. Me presento, mi nombre es Cody Antonio Barrera Cortés. El día de hoy voy a cumplir el rol de moderador. Tenemos un tema muy interesante, lo que es los principios del derecho penal. Como sabemos, pues son principios que vamos a tratar durante toda la carrera y siempre van a estar presentes. De alguna manera, pues garantizar lo que son los derechos fundamentales, ¿no? De las personas, de alguna manera proporcionan una claridad, ¿no? En lo que es la ley, promueven pues un trato justo, un trato, digamos, equitativo, van a restringir un tanto lo que es la arbitrariedad, ¿no? En lo que es la persecución y sanción de delitos, temas que van a ser tratados durante la ponencia. Para ello vamos a contar con la presencia de la ponente, que es Sandra Lorena Camivilca Mori, la cual es una estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Daniel Alcides Carrión, coordinadora general del Círculo Novandi Juris Scientia, y ha llevado cursos en lo que es el Derecho Penal y Derecho Civil, ¿no? Recordarles, antes de cederle el paso a la ponente, que pueden hacer sus preguntas al final de la exposición. Para ello se levanta, ¿no? Lo que es la mano dentro del Meet o por el chat y yo lo puedo leer a la ponente. Muy bien, para ello le cedo el paso con la ponente para poder dilucidar lo que es el tema del día de hoy. Buenas noches con todos. No sé si se me logra escuchar. Sí, adelante. Bien. Buenas noches con todos. Reiterando el saludo de la noche, me presento. Soy Sandra Lorena Camavilca Mori. Como ya lo explicó Cody, en este caso, bueno, este día vamos a ir de lleno a donde nos corresponde, ¿no? En este caso, los principios del derecho. Van a disculpar el uso del gorro debido a que acabo de salir de una gripe bastante fuerte. Entonces, sin dilatar el tiempo, vamos a comenzar. Voy a presentar la pantalla, no sé si me permite. A ver. A ver, ¿me confirman si se visualiza, por favor? Sí, sí, se observa. Bien, voy a comenzar. Hoy tenemos un tema bastante importante como son los principios del derecho penal. Y tenemos que entender algo antes de comenzar. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por principios? Un principio puede venir a ser una guía, un indicador o también una orientación central de un sistema sobre el cual se funda una determinada valoración de justicia para una sociedad. En este caso, las normas a partir del derecho penal en un momento histórico determinado y también dónde se construyen las instituciones del derecho y para qué van a funcionar estas instituciones, además de las normas jurídicas que van a formar parte de un Estado. Vamos a ver 7 principios que son bastante fundamentales. Estos principios se van a encontrar en el título preliminar, así que lo voy a ir anotando para que ustedes lo puedan visualizar. Porque quiero dejar algo en claro, principios hay un montón que van a estar relacionadas dentro del derecho penal. Sin embargo, ¿cuáles van a estar en sí dentro de nuestro Código Penal? Vamos a abarcar el título preliminar desde el artículo 2 hasta el artículo 8. Bien, estos principios van a servir como limitación del poder punitivo estatal y también del desarrollo de las relaciones sociales que se van a llevar a cabo dentro de una sociedad. Además de que van a orientar y limitar las decisiones que va a tomar el Estado respecto a una conducta antijurídica. Debemos ser conscientes que estos principios son bases para la existencia de un derecho penal mínimo y garantista para las personas. Bien, vamos a continuar en este caso con el principio de legalidad. Ya yendo de lleno al tema, vamos a iniciar con el artículo número 2.
del título preliminar en nuestro Código Penal. ¿Qué nos dice el principio de legalidad? Dice, nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o por falta de ley al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella. Entonces, acá vamos a encontrar un enunciado latino bastante conocido dentro del principio de legalidad, que viene a ser, no hay crimen, no hay pena sin ley penal. Acá vamos a ver una figura bastante importante, porque este principio de legalidad postula que el delito se define solamente por mandato legal, pero no por cualquier mandato como rango de ley, sino como una ley que reúna 4 condiciones de validez constitucional. En este caso vamos a ver los subprincipios que abarca el principio de legalidad. Bueno, pero antes de tocar estos subprincipios, quiero tocar este cuadrito de acá, que va a corresponder, y yo me gustaría que ustedes puedan identificar a dónde corresponde. ¿Qué nos dice? Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. ¿Alguien sabe a dónde corresponde este artículo? Bien, este enunciado de aquí corresponde al artículo 2 de la Constitución. ¿A qué inciso? Al inciso 24. ¿En qué literal? En el literal D. Y si analizamos este artículo relacionando con el artículo 2 del Código Penal en su título preliminar, ¿qué nos dice? Hay ciertas condiciones y también ciertas semejanzas, en lo que establece. Por ejemplo, si nos está hablando de un tiempo de cometerse que no esté previamente. Previamente corresponde al subprincipio de ley previa. Calificando en la ley. Calificando en la ley va a abarcar 2 subprincipios, que en este caso es la ley estricta, porque la ley en sí, al ser el mandato superior de todos, tiene que ser estricta, al igual que escrita, porque la ley es un mandato que está en un documento plasmado de forma escrita. Ahora nos dice de manera expresa e inequívoca. O sea, tiene que ser una ley cierta. No puede haber una mentira, una falsedad dentro de esta ley. Ahora, abarcando los subprincipios, vamos a relacionar lo que nos dicen. No hay crimen, no hay pena sin ley. ¿Sin ley qué? Tiene que ser esta cierta, tiene que ser previa, tiene que ser escrita y tiene que ser estricta. Ahora, vamos a ir uno por uno. Cuando nos habla de la ley que tiene que ser cierta, en este caso habla de un mandato constitucional dirigido al legislador para que formule los textos penales bajo un lenguaje sencillo. ¿Se imaginan que las personas que quieran leer el código o también la Constitución o cualquiera de las normas que, bueno, ¿no?, engloba a toda la sociedad y que establece las normas que debemos cumplir y cómo actuar? Y si alguien lee y no entiende algún término o está en un lenguaje bastante técnico, obviamente no va a poder captarlo. Entonces, ¿qué es lo que establece esta ley cierta? Que todo el texto debe estar en un lenguaje bastante sencillo que permita al ciudadano conocer la prohibición o el mandato penal. Continuamos con la ley previa. ¿Qué nos dice? Este, al igual que el anterior, y al igual que las siguientes, también es un mandato constitucional. ¿Para qué? Para que el operador jurídico aplique la ley penal a hechos posteriores de su vigencia. Este prohíbe su aplicación retroactiva, salvo que sea beneficiaria para el imputado. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a ver la ley estricta. ¿Qué nos dice la ley estricta? Este mandato constitucional se dirige estrictamente al legislador. ¿Para qué? Para que define el delito a través de fórmulas escritas. En este caso, hacemos referencia a las normas ya plasmadas. Continuamos con la ley escrita. Esta ley escrita, o también ley escrita, nos dice que está relacionado con ciertos vacíos que puede haber, ¿no? ¿Y a dónde van esos vacíos? Al Tribunal Constitucional. Y bueno, estos lo van a modificar, lo van a anular, van a crear otras nuevas leyes, si es que corresponden, ¿no?
Entonces, todas estas leyes tienen que ser de forma escrita. ¿Y cuáles son los principios que derivan de esta o de este principio de legalidad conjuntamente con sus subprincipios? La prohibición de la analogía. Debemos saber que en este caso no puede haber analogía. ¿Por qué? Esta analogía solamente se aplica si es que va a favor del reo, al igual que la irretroactividad. Nos dicen, ¿no? Si es en malam partem, obviamente no se va a aplicar, pero si es en bonam partem, sí se va a aplicar, al igual que la irretroactividad. Si es que alguna ley salió antes y quizás no corresponde aplicar al reo porque no fue durante su tiempo, pero está yendo a favor del reo en sí, en el documento plasmado, obviamente sí se va a tener que aplicar. Continuando con el principio de prohibición de la analogía, lo que les iba comentando. Esto se va a encontrar en el artículo 3 de su Código Penal. ¿Qué nos dice? No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta. A ver, vamos a analizar esto. No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que le corresponde. Acá vamos a encontrar los dos tipos de analogía, que es en mala parte y en buena parte. En este caso, en el proceso de aplicación de esta ley se dan varias cosas en realidad. Se puede apelar para integrar o para aclarar los términos de cómo se puede aplicar una ley en realidad y hasta dónde va a ser su límite. En este caso, en el Perú, existen varios órganos máximos que pueden realizar la interpretación de una ley. Una de ellas es el Tribunal Constitucional. Como les iba comentando, el Tribunal Constitucional o los integrantes de este Tribunal Constitucional van a analizar una ley. Y si es que una ley le falta algo, tiene algún vacío, se va a tener que modificar. Y esto también va a ir de acuerdo a cómo avanza el tiempo. Y bueno, la analogía, aunque de manera general no se aplica como tal, es posible aplicar en el campo procesal penal. Por ejemplo, un juez cuando pone una pena, por ejemplo, de 15 años a una persona que ha cometido cierto delito, ¿no? Hay un montón de delitos. Sin embargo, su caso es bastante similar a uno que ya ha pasado. Entonces, a esta pena pasada solamente se le ha aplicado 10 años. La diferencia es sencilla, solamente la diferencia es la persona, porque la diferencia y las circunstancias son bastante mínimas. En este caso, la analogía es aplicable. ¿Por qué? Porque está yendo a favor del reo, porque en sí los casos son similares. Lo único que cambia es la persona. Y acá es donde se puede recurrir a la aplicación de la analogía como jurisprudencia impropia. ¿Y qué es la jurisprudencia impropia? Bien, en la jurisprudencia impropia entendemos que se producen por órganos de menor jerarquía. En este caso, encontramos a los juzgados penales y aquí encontramos a los unipersonales y a los colegiados. Bien, esa vendría a ser la explicación hasta este punto. Ahora, en estos subprincipios, ¿qué nos dice? En mala parte, la ley no permite su aplicación. Toda ley debe aplicarse en función a la persona, por eso es que la ley le permite al juez graduar la pena para favorecer al acusado. Entonces, hace referencia en que no se aplica. ¿Por qué? Porque no va a favor del acusado. En cambio, si es que va a favor del acusado, obviamente sí se le va a tener que apoyar. Ahora, un punto bastante relevante aquí es, por ejemplo, puede recurrir en el tema de la edad. Si queremos aplicar de la analogía, como les dije, aplica si es que las diferencias que haya son mínimas. Pero en cambio, si hablamos, por ejemplo, de la edad. Y aquí podemos irnos al artículo 21 y 22 del Código Penal. ¿Alguien sabe lo que dice estos artículos? Por ejemplo, si estamos hablando de estos dos artículos, hablamos de algo bastante importante y es la responsabilidad restringida. La responsabilidad restringida está dentro del artículo 21.
Y en el artículo 22 nos habla de una responsabilidad restringida, pero a partir de la edad. Entonces, por ejemplo, yo menor de 18 años cometí un cierto delito. Por ejemplo, solamente homicidio simple. Y luego les voy a explicar por qué solamente puse el ejemplo de homicidio simple. A mí la pena que me van a poner va a ser mínima, porque ya sabemos que homicidio simple tiene una pena ya pues específica dentro del tipo penal. Sin embargo, yo menor de edad cometo este delito, se me va a dar una pena mínima. O si es una persona de 65 años a más, también se le va a disminuir la pena. Y no voy a solicitar pues analogía si yo, persona de 30 años, cometo también el homicidio simple en las mismas circunstancias, con el mismo arma, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no voy a solicitar esta analogía. ¿Por qué? Porque acá me va a haber una responsabilidad restringida por el tema de la edad. Entonces, hay una cuestión que también hay que tomar en cuenta, y es que la responsabilidad restringida no va a ser para todos los delitos. Por ejemplo, yo estaba hablando de un homicidio simple. Si ustedes leen este artículo, no te va a hablar de un homicidio simple. Solamente la responsabilidad restringida por el tema de la edad se le va a dar a ciertos delitos, como por ejemplo homicidio calificado. Entonces, tenemos que analizar todos estos puntos para poder aplicar la analogía. En cambio, la analogía en buena parte nos dice que es a favor del reo, al igual que el principio de irretroactividad, ¿no? En este caso, ninguna ley tiene efecto retroactivo, salvo cuando favorezca al reo. Continuamos con el principio de lesividad. Este vendría a ser ya el artículo 4, si no me estoy equivocando. Ahora tocamos el principio de lesividad. Este principio de lesividad, también llamado de otra forma como ofensividad. Cualquiera de los dos. Y acá vamos a aplicar algo importante, también con un enunciado muy conocido. Nullum crimen sine iniuria. Creo que ya ustedes lo han escuchado. ¿Qué nos dice esto? Que la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley. Y estos bienes jurídicos, ¿qué tienen que ser? Individuales o colectivos. Ahora, este principio de lesividad penal no solamente identifica como máxima la nullum crimen sine iniuria, sino que también es una conducta que será considerada ilícita o también que tiene que lesionar o poner en peligro un bien jurídicamente protegido. Uno de los bienes jurídicos protegidos más conocidos es la vida, ustedes ya lo saben, ya sea individual o colectivo. Dicho en otras palabras, la imposición de la sanción penal solamente va a ser considerada constitucionalmente si éste resulta afectado a algún bien jurídico tutelado. Una frasecita del autor Luigi Ferrajoli, que nos dice: nadie puede ser castigado por un hecho que no ofende bienes jurídicos de relevancia constitucional. Y aquí vamos a tocar 3 puntos importantes. Primero, las meras desobediencias. Estos 3 puntos importantes quiero recalcar que no van a ser sancionados y tampoco van a ser afectados o sancionados, como les mencioné. ¿Por qué? Uno, si hablamos de las conductas o meras desobediencias, por ejemplo, estas son carentes de un bien jurídico penal, porque, por ejemplo, yo puedo poner como una mera desobediencia, por ejemplo, a las ideologías o también a las apologías que pueda tener. Y aquí yo les pregunto, ¿las ideas serán condenadas a pesar de que pueda ser una idea negativa? Obviamente que no. Y esto es un punto bastante relevante que me recuerda, saliéndome un poquito del tema, al iter criminis. ¿Por qué? Si nos vamos a la fase interna del iter criminis, ¿qué nos habla? Por ejemplo, yo quiero matar a alguien, entonces en mi fase interna yo ideo, ya estoy considerando cómo matar a alguien, estoy maquinando. Sin embargo, no lo llego a concretar.
Entonces, esa idea que yo estaba maquinando solamente en mi mente, ¿se va a condenar? Obviamente que no. Y bueno, esto va a ir relacionado también para mí, personalmente, con estas meras desobediencias. Conductas inmorales. Cabe recalcar de que no todas las conductas inmorales son sancionadas, porque hay conductas inmorales que en nuestro Código Penal van a tener diferente nombre, pero sí se van a sancionar. Como por ejemplo, si yo digo no robar, no matar, son conductas inmorales que nosotros ya conocemos que no se debe realizar. Sin embargo, una conducta inmoral que no se va a sancionar, por ejemplo, mentir. Mentir, muchas veces hacemos esas mentiritas piadosas, como son llamadas, y obviamente estas no las vamos a sancionar. ¿Por qué? Porque no estamos afectando el bien jurídico tutelado de absolutamente nadie, ni individual ni colectivo. Entonces, pasando al siguiente, vamos a ver, a los bienes jurídicos individuales o colectivos no verdaderamente penales. Ustedes saben que el derecho penal viene a ser la última ratio. Por tanto, van a haber materias anteriormente al derecho penal si es que no se puede aplicar, ¿no? Por ejemplo, cierta sanción. Y acá vamos a ver materias como, por ejemplo, la civil, familiar, administrativo, tributario. Obviamente yo puedo llevar el camino más fácil por cualquiera de estas materias. Sin embargo, si es que se llega a afectar un bien jurídico como tal, obviamente va a tener que ser sancionado. Por ejemplo, en la materia de alimentos, por ejemplo, que es el más conocido, yo lo puedo llevar eso por materia civil, pero ¿qué pasa si la persona a la que yo le estoy demandando no cumple, simplemente no hace caso a la demanda que yo estoy interponiendo? Obviamente voy a tenerme que ir a la última ratio, que en este caso es el derecho penal, por mediante cuál omisión a la asistencia familiar. Ahora, no solamente encontramos temas de bien jurídico protegido o tutelado, como por ejemplo la vida, sino también hay muchos más, como por ejemplo, aquí puedo citar el artículo 200 del Código Penal. ¿Qué nos dice? Que mediante violencia o amenaza una persona obliga a otra a otorgar cierta ventaja económica de forma indebida. Entonces, si alguien me obliga a mí a darle quizás dinero y bueno, ¿cómo va a afectarme a mí? Va a afectarme económicamente. Esto viene a ser un bien jurídico también protegido. ¿Por qué? Porque me está afectando. No necesariamente va a ser pues con los temas de la vida, sino también con los temas económicos. Y bueno, en este caso vamos a ver que se le está otorgando una ventaja económica indebida a la otra persona, o en este caso al sujeto activo. Pasando con el principio de garantía jurisdiccional. Me parece que ya este es el artículo 5. Ya, ¿qué nos dice? Principio de garantía jurisdiccional. Ya, bien. Este artículo que nos dice, solo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley. Y acá también nos dice, intervención de los jueces y tribunales como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las leyes. En este punto vamos a ver que no solamente el juez o el tribunal va a hacer cumplir estas normas o las leyes ya establecidas, sino también las personas tienen que hacer respetar sus derechos. Y eso vamos a ver dentro de las garantías. Por ejemplo, la protección. Si hablo de protección, ¿a qué puedo referir? Acá vamos a hablar de la protección de derechos. ¿Por qué? Porque la persona muchas veces puede haber quizás cierto abuso del uso del derecho. Entonces, para que esto no suceda, se va a aplicar la protección de derechos. Como segundo, vamos a encontrar el habeas corpus. En el habeas corpus, ustedes ya saben que ésta se encarga de garantizar la primacía de la Constitución y que de los derechos de las personas, en este caso los derechos fundamentales, no sean vulnerados. Como por ejemplo el caso de Pedro Castillo, que ahorita está en debate, ¿no? Pedro Castillo, ¿qué hizo? Solicitó el habeas corpus. ¿Por qué? Porque cuando a él lo detuvieron,
especificó que él no estaba huyendo, sino que solamente estaba yendo a su casa y que la Policía Nacional, en este caso, usó la fuerza de forma indebida para poder detenerlo. Entonces, él aplicó lo que es el habeas corpus, sin embargo, no le aceptaron por diversos motivos, ustedes ya lo saben. Ahora vamos a ver el habeas data. En el habeas data todas las personas pueden solicitar cualquier tipo de información, si es personal o si es de algún tercero que quizás, por ejemplo, yo estoy en un proceso en contra de una persona, entonces si yo quiero saber sus datos, cierta información que me van a ayudar a mí a quizás a probar algún hecho, obviamente voy a tener que solicitarlo. Y esto también va a ir en conjunto con el acceso a la información pública. El acceso a la información pública, su mismo nombre lo dice, es de información pública. Todas las personas tienen derecho a saberlo y las personas que otorgan esta información pública no te pueden pedir nada a cambio porque esto es de acceso gratuito. Además de que tampoco tú tienes que dar explicaciones de por qué estás solicitando o pidiendo cierta información, porque tú tienes en sí derecho a saberlo. Y esto está vinculado a otros derechos que en la actualidad son bastante debatidos. ¿Por qué? Porque no se aplican como tal. Uno de ellos es el debido proceso. Este debido proceso también vamos a vincularlo con nuestro Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque dentro de este código vamos a encontrar el proceso que se va a tener que seguir para llevar a cabo quizás algún interés mío que yo pueda tener si estoy denunciando a alguien, al igual que la igualdad ante la ley. Por ejemplo, si es que yo voy a la comisaría y quiero realizar una denuncia y esta persona no me lo permite por preferir a alguien que quizás ya es conocido y que también quiera realizar la denuncia, entonces no se va a ver ningún tipo de igualdad. Pero en este caso sí se tiene que aplicar el acceso a la justicia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado solamente por las noticias, ¿no? Que no me quieren atender, que la persona que recibe las denuncias no está. Entonces, ¿dónde queda el acceso a la justicia? Muchas veces nos preguntamos eso, además de que, como les digo, es un tema, un punto bastante relevante y controversial en estos días. Pasando al siguiente principio, en el artículo 6, que es el principio de garantía de ejecución. ¿Qué nos dice este principio? No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente. O sea, que la pena no puede ejecutarse de manera diversa a la que es señalada por ley y reglamentos. Este principio, o en realidad todos los principios, siempre van a estar relacionados. Y este va a estar relacionado también con el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar una sanción que va en contra, ¿no? O no esté reglamentada en la norma, o en este caso en nuestro Código Penal. Y aquí vamos a tener ciertos principios que van a estar vinculados. Uno de ellos, y me parece uno de los más debatidos, es el principio de humanidad. ¿Por qué? Sabemos que el principio de humanidad, ¿qué es lo que va a defender? En este caso va a defender la dignidad humana. Esta dignidad humana, ¿qué nos dice? No se puede dañar de forma psicofísica a los condenados. ¿Por qué? Porque no se les puede aplicar penas que destruyan su vida o su dignidad de la persona. En este punto quiero tocar algo relevante como es el caso de la pena de muerte. Muchas veces dicen, ¿no? ¿Por qué en el Perú no se aplica la pena de muerte? O si es que vemos que alguien ha cometido un acto reprochable en la sociedad, decimos que se aplique la pena de muerte. Y muchas veces decimos eso porque no conocemos en realidad estas normas. ¿Y por qué no se aplica la pena de muerte? Yo creo que ustedes ya lo saben. El Perú se encuentra dentro de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Creo que también está dentro del Tratado de San José y entre otras. No se puede aplicar la pena de muerte. ¿Por qué? Estos pues van en contra de la dignidad de la persona, están acabando con un bien jurídico que se protege y sería irónico que se pueda aplicar, ¿no? Cuando la misma Constitución protege a la persona y su vida.
Entonces, obviamente no se puede aplicar. ¿Qué es lo que se busca en sí en esta sociedad? Que la persona se reinserte en la sociedad. Y yo recuerdo que un punto que tocó, me parece que Brad, en la primera sesión, que decía, ¿no? La persona, después de ya haber cometido el hecho, de ya haber pagado sus deudas ante la sociedad, puede reinsertarse. Pero eso sucede en realidad porque las personas, una vez que conocen que tú has cometido cierto delito, te dicen, espérate un momento, yo no te voy a dar trabajo o no te tratan como ya la persona reinsertada, porque tú ya has pagado tu deuda con la sociedad. Sin embargo, esta reinserción no se aplica como tal. Entonces, este principio de humanidad bueno, ¿no? Busca que se erradiquen las torturas o también los ajusticiamientos extrajudiciales, o en este caso, en palabras cristianas, como dirían, ¿no? La justicia por mano propia. No se puede aplicar esto. Y bueno, un punto que también quiero compartir en este principio de humanidad, que nos dice, no, hay personas que dicen, principio de humanidad está bien, yo respeto que tú digas favorezco o yo voy a favor de la dignidad humana. Pero la persona cuando comete delitos, y hoy en la actualidad está pasando, que los delitos ya no se cometen simplemente voy y te disparo, sino es que hay también actos de crueldad, actos reprochables, actos que verdaderamente catastróficos. Y dicen, ¿no? Eh, si el principio de humanidad va a favor de la dignidad humana, estas personas que cometen los delitos eh, ilícitos piensan en la dignidad de esta persona cuando cometen el delito. Obviamente que no lo piensan. Entonces, esto es un punto bastante debatido hoy en la actualidad, que bueno, ya les dejo a criterio de ustedes sobre qué es lo que piensan. Yo sé que cada uno de ustedes va a pensar de forma distinta en este aspecto, ¿no? Continuando, vamos a ver la legalidad, creo que ya lo hemos visto, debe estar dentro del marco normativo legal. Siguiendo la jerarquía normativa, acá vamos a encontrar, por ejemplo, la famosa pirámide de Hans Kelsen, que nos dice que se encuentra en la cúspide de esta pirámide. Vamos a encontrar a la ley de leyes, como es la Constitución, a la Carta Magna, como ustedes prefieran llamarlo. Luego, pues vamos a encontrar a las leyes, reglamentos, contratos, sentencias, jurisprudencias, otros más, y bueno, siempre se va a tener que seguir por lo que dice la Constitución. Y el mandato constitucional también referido a la Constitución. Pasando al penúltimo principio, que en este caso es el principio de responsabilidad penal. Acá ya vamos a ver el artículo 7 de su Código Penal, se los vuelvo a reiterar en su título preliminar. ¿Qué nos dice? La pena requiere de responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. O sea, que es el deber de hacer frente a las consecuencias penales de un delito. ¿Y a quién corresponde esto? A la persona o personas que han cometido el hecho delictivo. Y aquí se va a calcular, ¿no? El grado de responsabilidad penal que va a tener el agente frente a lo que emite las normas, ¿no? ¿Cuánto es el grado de mi responsabilidad dentro de un delito cometido y cómo es que yo lo voy a pagar? En este caso, vamos a ver los principios vinculados, como es la culpabilidad. Este principio limita que el jus puniendi del Estado se ponga a su potestad para sancionar o que también pueda existir un presupuesto de dictar cualquier tipo de sanción. En este caso, vamos a ver que la responsabilidad o culpa de un autor, ¿cuánto se califica sobre un hecho delictivo? Este principio de responsabilidad penal va a estar ligado al dolo y la culpa. Cabe recalcar que el dolo y la culpa también anteriormente se estaba considerando como un principio. En este caso, vamos a ver el grado de participación. Entonces, puede ser, por ejemplo, autoría, participación, creo que ustedes ya lo conocen. Ahora, si es que un hecho ha sido cometido con dolo o culpa, ahora no vamos a hablar pues de un dolo específico o una culpa específica, sino que también tenemos que diferenciar los subtipos de estos, como por ejemplo, el dolo puede ser directo, indirecto o eventual, al igual que la culpa. Puede ser una culpa consciente e inconsciente.
Ahora, si hablamos de una imputación personal, ¿qué nos dice? Que la responsabilidad es objetiva. En este caso, la imputación también viene a ser objetiva. ¿A qué punto? Esta imputación objetiva se va a dividir en dos. Uno, esta imputación objetiva va a ir dirigido a la conducta y también al resultado. Ahora, a la conducta, si queremos decir que esta imputación objetiva a la conducta, tenemos que verificar ciertos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, el riesgo permitido, que es lo que más encontramos, por ejemplo, la disminución de riesgos. Otro punto que también tocamos, por ejemplo, bastante relevante es el principio de confianza. El principio de confianza, también la prohibición de regreso, el ámbito de competencia de participación de la víctima, entre otras, ¿no? Ahora, si es que hablamos de la imputación objetiva hacia el resultado, acá también vamos a encontrar varios. Por ejemplo, dentro de la causalidad encontramos los nexos causales. También vamos a encontrar las consecuencias tardías. También la relación de riesgos que va a haber, ¿no? O el resultado de los riesgos que va a haber. También, por ejemplo, el consentimiento que pudo haber tenido en este caso la víctima o el sujeto o pasivo dentro del delito y muchos otros más. Entonces, para aplicar este principio de responsabilidad penal, solamente se va a aplicar a la persona que ha cometido el delito. Y aunque no se haya llegado a concretar como tal, obviamente también se le va a tener que sancionar, como por ejemplo la tentativa. Obviamente no ha llegado a cometer el delito como tal, como esta persona lo ha querido, sin embargo lo ha intentado y ha afectado probablemente el bien jurídico protegido, quizás no todo, pero en parte. Entonces, se le va a aplicar la pena correspondiente, obviamente que se le va a tener que aplicar. Y ya para concluir, vamos a ver el último, que es el artículo 8 del Código Penal en el título preliminar. El principio de proporcionalidad. Bien, este principio de proporcionalidad fue un artículo modificado por la ley 28730 que fue publicado en el 13 de mayo del 2006. El texto ya estaba igual, solamente lo modificaron porque anteriormente se encontraba en el artículo 3 del título preliminar. Esto era antes, ahora se encuentra como último artículo de los principios. ¿Qué nos dice? La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por interés público predominante. Entonces, ¿qué nos dice? La sanción debe guardar relación con el daño ocasionado y con el bien jurídico protegido. Obviamente, si yo cometí un delito, la pena que me corresponde ya está tipificada dentro del tipo penal y se va a tener que, ¿cuánto ha sido mi actuación? ¿Cómo ha sido mi actuación para que me apliquen la pena? Si es más grave, obviamente me van a dar más años. Entonces, yo no me puedo poner, por ejemplo, si el delito que he cometido quizás no ha sido tan grave y me ponen una pena o una sanción de unos años bastante considerables y fuera del rango proporcional, obviamente voy a tener que justificarme con este principio de proporcionalidad. ¿Qué nos dice? Este principio de proporcionalidad se desprende, que todo uso desmedido de sanciones, sean penas o medidas de seguridad, representa una restricción de derechos o privación de derechos de forma abusiva. Y bueno, este va a estar relacionado con los anteriores principios, como por ejemplo la legalidad, ¿no? Que yo tengo que aplicar este principio y además de hacer cumplir todas estas normas, que no vaya en contra de los derechos fundamentales de la persona. Y justamente habíamos hablado en el principio de humanidad. Un caso práctico, les quiero decir, o bueno, les cuento sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que se emitió en el año 2020, si no me equivoco. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí, no sé si ustedes recuerdan, en el año 2020 estábamos en una crisis justamente por temas políticos, que un presidente salía, que otro entraba, que otro salía, que otro entraba. ¿Y qué pasó?
Esto originó que haya marchas en contra del gobierno de ese entonces. No recuerdo si fue en la etapa de Vizcarra o de Merino, no recuerdo, pero bueno, en todos estos aspectos se originaron las marchas. Ahora, las personas al salir a las marchas, primeramente lo estaban haciendo de manera pacífica. Sin embargo, llegó a un punto en que las personas, al sentirse quizás mal con este gobierno que se estaban llevando, estaban haciendo el uso de la fuerza. Y aquí es donde sale un decreto legislativo bastante conocido. El decreto legislativo 1186. Me gustaría que ustedes lo puedan buscar y lo puedan leer. ¿Qué es lo que decía este decreto 1186? Que estaba regulando el uso de la fuerza. ¿De quiénes? De los agentes de la Policía Nacional de Perú. Acá, el uso de la fuerza por parte de la PNP. Entonces, ¿qué es lo que especificaba concretamente? Que podían hacer el uso de la fuerza letal. Ahora, si es que un grupo de personas, por ejemplo, salía a las calles y bueno, muchas veces ya no de manera pacífica, sino también confrontando a las autoridades. Hacían uso pues de piedras, palos, etcétera. Pero vemos a otra parte que es la Policía Nacional del Perú, usando armas letales como por ejemplo armas de fuego. ¿Esto va a ser proporcional? Yo les pregunto, obviamente que no, no va a ser proporcional. ¿Por qué? Porque estas armas empleadas por parte de la Policía Nacional del Perú obviamente van a atentar en contra de la vida. Un punto bastante cuestionado en su momento y hasta ahora del por qué se utilizó, en vez de usar quizás las medidas menos caóticas que obviamente no fueron aplicadas en su momento y que lamentablemente ocasionaron muertes, como por ejemplo las bombas lacrimógenas o también las famosas balas de goma. Obviamente en su momento no se aplicó y esto se tuvo que presentar ante el tribunal correspondiente sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, haciendo uso de armas letales. En este punto se aplicó el tema, ¿no? Si fue proporcional o no, obviamente que esto no fue proporcional, entonces fue un acto desproporcionado. Entonces, bueno, se sigue debatiendo hasta hoy en día sobre este uso de la fuerza por parte de la policía. Y bueno, ya concluyendo con el tema de los principios, quiero solamente dar una breve conclusión sobre esto. ¿Para qué son importantes estos principios penales, no? Para mí, personalmente, son fundamentales en el derecho penal. ¿Por qué? Porque garantizan que el poder punitivo del Estado se ejerza de manera justa, equitativa y respetuosa con los derechos fundamentales de cada uno de nosotros. Además de que estos principios no solamente establecen límites para nosotros, sino también para el Estado, para que ellos no puedan perjudicar los derechos de las personas y puedan saber hasta qué punto puedan llegar y hasta qué punto pueden castigar a alguien por cometer un hecho ilícito. Además de que también protegen los derechos individuales y nos protege de abusos y excesos por parte de la autoridad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si es que hay alguna pregunta. Ok, ok. Primeramente, felicitar a Sandra por su ponencia, ¿no? Realmente interesante lo que son los principios dentro de lo que es el título preliminar del Código Penal. Muy interesante su visión, yendo un poco más allá, evaluándolo con cada uno de los que se relacionan, ¿no? Incluso llegando a lo que es el derecho constitucional. Felicidades, Sandrita. Asimismo, recordarles que pueden hacer las preguntas directamente, ya sea por el Meet, levantando la mano y prendiendo el micro, o por el chat y yo le haré llegar la pregunta a la ponente. Ay, Dios mío.
Bueno, en vista de que no hay preguntas, se daría por culminado lo que es la ponencia el día de hoy, colegas.